Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Para dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es domingo 15 del mes de noviembre del año 2020. Y hoy, al igual que todos los domingos, estaremos desarrollando un programa de amplio interés para todos y para todas. El programa de hoy será una edición especial dedicado al acto memorial en homenaje a la profesora Ibelice Prats Ramírez de Pérez, quien fuera nuestra primera presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, la presidenta fundadora del ADP. A partido y nuestro sindicato desarrolló el pasado miércoles 11 un acto en su honor, en su memoria, compartiendo sus ideas, compartiendo sus expectativas, compartiendo sus propuestas. Preparémonos entonces, que hoy vamos a estar compartiendo en un acto, en un programa especial dedicado a esta destacada educadora, a esta destacada sindicalista, a esta destacada política, la compañera Ibelice Prats Ramírez de Pérez. De inmediato, para dar inicio al programa del día de hoy, vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la profesora Xiomara Guante, presidenta de nuestro sindicato. Para mí representa un alto honor que me toque abrir con estas breves palabras un acto en homenaje póstumo a una mujer de las dimensiones de Ibelice Prats Ramírez de Pérez. Todos saben que hoy se cumple un mes de su sentido fallecimiento y su sindicato, el que ella junto a otros y a otras fundó, la Asociación Dominicana de Profesores, quiso organizar este evento en memoria de quien fue su primera presidente. Doña Ibelice, como creo que le llamamos todos, ha sido una mujer que recogió en una misma vida distintas fases y todas desarrolladas ampliamente y de forma protagónica. Educadora, decana, fundadora de nuestra mil veces gloriosa Asociación Dominicana de Profesores, secretaria de Estado de Educación, regidora, diputada 2 veces, primera mujer en dirigir un partido político no solo de la República Dominicana, sino de Latinoamérica. También secretaria de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno y otros muchos cargos más, todos desarrollados con esa entrega, con esa pasión que le puso a todo lo que hizo en su vida. Y es por ello que hemos necesitado, no uno, sino 4 distinguidos miembros de la sociedad dominicana que compartieron distintos escenarios con doña Ibelice para que nos puedan contar de sus vivencias con ella en cada uno de los espacios en los que ella se destacó. Creo que ninguno de nosotros, al terminar esta significativa actividad, podrá decir en cuál de las dimensiones doña Ibelice fue más grande, más brillante, pues sencillamente la historia de su vida completa, hasta en lo personal y lo familiar, nos revela que estuvimos frente a un ser excepcional y superdotado. Qué bueno, Juan, compañeras y compañeros, digo Juan porque encabezó la comisión que montó junto con Enrique de León lo que tiene que ver con la edición de nuestro libro, compañeros del Comité Ejecutivo Nacional. Qué bueno que la ADP decidió en su 50 aniversario, celebrado el pasado día 13 de abril, que el mejor tributo a ese medio siglo de existencia era que nuestros antecesores contaran su paso por el sindicato, sus experiencias, sus vivencias, sus aciertos y sus desaciertos, como Ibelice nos lo contó. Hoy, después de su partida física, podemos disfrutar de su relato, con su gracia,
con su sencillez y honestidad habitual, reafirmando que ella es nuestro más firme ejemplo de compromiso y resiedumbre moral. Así queda reseñada su participación en nuestro libro Unidad en la Diversidad, 50 años de historia de la Asociación Dominicana de Profesores, puesto en circulación el 13 de abril de este mismo año 2020. Siempre estaremos agradecidos porque estuvo en primera línea para la fundación de este importante instrumento del magisterio y de la educación dominicana, del apoyo que siguió brindándonos a lo largo de los años a todos nosotros, a nuestra organización gremial. Sus consejos, sus orientaciones seguirán presentes en cada uno de nosotros como el principal legado de esa gran guerrera. Hoy los ADPistas sentimos tu partida física, Ibelice, pero estamos a la vez tan orgullosos de poder llorarte como parte de tus dolientes más cercanos. Y sabemos que siempre los intereses de la Asociación Dominicana de Profesores estuvieron en tu corazón, igual que aquel 13 de abril del año 1970. A Mario Emilio, su esposo, a sus hijos e hijas y demás familiares, los hacemos depositarios del inmenso respeto y cariño que más de 100,000 maestros y maestras de toda la geografía nacional profesamos por Ibelice. No hay mejor monumento que el erigido en el corazón de la gente. Hasta siempre, mi muy querida y respetada doña Ibelice. Muchísimas gracias. Para compartir con ella sus propuestas, su experiencia, sus visiones, se ha preparado un documental interesante en donde estaremos viendo y escuchando opiniones de fondo en torno al sindicato, en torno a la educación, en torno al país. Pongámonos cómodos y escuchemos y compartamos este interesante documental, entrevista hecha a la profesora Ibelice Prats Ramírez de Pérez. La ADP surgió precisamente por unas condiciones extraordinarias que dieron paso, primero, a romper un poco la desconfianza y el rechazo que tenían los maestros dominicanos por el hecho de que el anterior sindicato magisterial fuerte, que fue FENAMA, había participado en una u otra forma en el derrocamiento de Juan Bosch, que era no solo para nosotros que éramos PRDistas, sino para todo el pueblo dominicano, la esperanza truncada en llegar después de tantos años de dictadura a una democracia. El año 70, el doctor Balaguer cumplía ese año 4 años de
volver de nuevo al gobierno. Y temía mucho que la situación se le fuera de las manos porque había mucho disgusto. Había habido muchos muertos, había habido una situación de persecución a todos los que habían participado en una forma u otra en la Revolución de Abril. Y entonces Balaguer endureció todo el sistema y había vigilancia extrema para todos los que podían considerarse opositores. Había casi un impedimento de reuniones y de sitios donde la gente pudiera acumularse y tener ideas que a él le parecían insoportables. Entonces, por otra parte, frente a esa opresión, frente a esa situación que de vigilancia, de acoso, de muertos, la gente, como es natural, empezó a disgustarse y a reaccionar. Pero era una reacción difusa, que solo se concentraba, y ahí vamos a hablar del primer gran protagonista de la fundación de ADP, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Federación de Estudiantes Dominicanos que funcionaba en la UAS. La UAS era, si así puede decirse, con su movimiento renovador, lo único que pudimos salvar de la Revolución de Abril. Se firmó un acuerdo, los americanos, las tropas americanas se quedaron para garantizar que ese acuerdo se cumpliera, para garantizar, como garantizó que Don Juan no pudiera ganar en el 66. Pero en la UAS se refugió un grupo, Hugo Tolentino, Tirso Mejía Ricard, Alfredo Manzano, Andrea Nicolás, Andresito Avelino, que habían participado en la revolución, habían perdido el control del país, de la ciudad, pero dieron un golpe de mano inteligente y rápido y asumieron la dirección de la UAS. Los estudiantes de la UAS, dirigidos en ese momento por Atuey de Camps Jiménez, que fue luego un gran político dentro de mi partido, del PRD, y ya luego fundó otro partido disidente, murió, y todos los muchachos de izquierda que estaban también en la UAS aprovecharon, dieron rienda suelta a todos sus disgustos y a todo lo que habían hecho como para enfrentar a Balaguer, y esa indignación que también tocó a los maestros y a los estudiantes de las escuelas públicas, movió junto a un movimiento cristiano que se estaba formando también alrededor de la llamada teología de la liberación. Leíamos a Freire, conocíamos a Helder Cámara. Yo soy cristiana, aunque muy a mi manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que lograr que la educación dominicana, la educación, no los educadores ya, sino la educación dominicana, cambie de rumbo, para que no haya de cada 100 estudiantes de sexto grado, que ya son jovencitos, solo 10 que entienden lo que leen. Nosotros estamos llamados, y eso es un llamado ahora que le hago yo a la ADP, de transformarnos en una república de analfabetos. De cada 100, solo 10 entienden lo que leen. Y cuando se está en tercero de primaria, se sabe el 29% de lo que se exige de matemática. Es poco. Pero cuando ese mismo grupo se examina en sexto, 3 años después, solo sabe el 4%. Eso significa que la escuela dominicana involuciona y nos involuciona a los estudiantes. No es solo que los deja iguales, nos los pone peor. Entonces, una cosa para que el sindicato, en parte responsable, no es absolutamente responsable, un factor de 6. Pero ese factor debe demostrar la fuerza que tiene y exigir participar más activamente en todas las decisiones que se tomen sobre el currículo,
sobre los horarios, sobre el sistema y exigir. Eso también creo que debo sugerírselo a mi sindicato. Que las evaluaciones no sean solo para los maestros. ¿Y por qué no se evalúa a los técnicos? ¿Y por qué no se evalúa a un ministro que nunca oyó la palabra pedagogía y educación debe escribirla con H? La igualdad es eso, para todos. Si usted examina con rigor, como se dice en los manuales ahora, a los maestros para ver si sirven o no sirven, vamos a ver los técnicos, los directores de departamento, todo, vamos a hacer una evaluación general y que se haga con técnicos dominicanos, porque eso de traer unos exámenes, eso también lo hizo muy bien ADP, que lo combatió a tiempo. Exámenes hechos en otros países, para niños de otros países, para maestros que trabajan con 20 alumnos y no con 40. Entonces eso no es ético, ni es técnicamente correcto. Ese tipo de cosas que yo quiero, que sin descuidar nuestras reivindicaciones magisteriales, la ADP se haga un símbolo de lucha por el cambio en la calidad de los servicios educativos dominicanos, la calidad con equidad. Me he sentido muy a gusto, que como a mi edad uno dice lo que piensa. Yo creo que he dicho realmente lo que creo de la ADP, los errores que cometimos, todos los cometimos, yo también, pero sobre todo creo que hemos dejado a la vista de los que vean, oigan esta conversación, el valor del asociacionismo, el valor del nosotros, el valor de luchar por una causa justa, que es importante porque en el caso de la ADP no ha sido un valor que hemos simplemente regalado, sino que también estamos recibiendo con esa fortaleza que muestra ahora la ADP, también la gratitud y la reciprocidad del pueblo dominicano. Durante el acto estuvieron compartiendo con nosotros personalidades del mundo político, del mundo académico, del mundo sindical, del mundo literario, que compartieron con la profesora Ibelice Pras de Pérez durante largos años. Vamos a escuchar resúmenes de cada una de estas intervenciones, testimonio importante de la dimensión histórica y yo diría la dimensión de la perspectiva futura planteada en el marco de estos testimonios. Escuchemos estas importantes intervenciones. A los 20 años se graduó de maestra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y luego pasó a ser maestra del Liceo Salomé Orellana Enrique, donde había egresado como estudiante. Fue intransigente en su lucha por el bienestar de los estudiantes y por lo que hoy se habla mucho en el país, por una educación de calidad, donde los derechos de las niñas y los niños sean iguales, por una sociedad justa y equitativa, donde esa brecha tan grande que existe hoy entre pobres y ricos deje de existir, por una educación donde todos y todas tengamos los mismos derechos. Fue una seguidora del pensamiento de Eugenio María de Hostos,
de ese insigne maestro educador, quien realizara la primera reforma educativa en la República Dominicana, por allá por el siglo XIX, 1880. Pero además fue una seguidora del pensamiento del maestro y doctor José Francisco Peña Gómez, porque Peña también fue maestro. Ella se identificó mucho con ese pensamiento y, como lo dice en el documental, fue socialista democrática. Ibelice ocupó varias funciones en la vida, desde diputada, ministra de Educación, regidora, encargada de la parte académica del partido, PRD en su momento y luego PRM. Actualmente era la directora, y allá nos juntábamos, allá era que nos reuníamos, del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, del PRM. Una gran mujer que recibió galardones, varios, a nivel nacional e internacional. Fue reconocida con la Orden de André Bello, República de Venezuela, las órdenes de Francisco Miranda, República de Venezuela, doctor honoris causa, Universidad Interamericana, Orden de Duarte, Sánchez y Mella, el Gran Cruz, Placa Plata, República Dominicana, Botón de Oro, Paul Harry, Internacional, reconocida como profesora distinguida por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, doctor honoris causa por la Universidad del Caribe, Premio Gallo de Oro, reconocida como maestra y escritora por el Ministerio de Educación en la Feria del Libro de 1911 de la República Dominicana. Escritora, escribió varios libros, entre ellos Diagnóstico de la Realidad Educativa Dominicana, Por la Educación, Ensayo y Conferencia, Colección Educación y Sociedad, Los Días Difíciles, Ensayo y Artículos, Necesaria Existencia, esos son poemas, Animación Sociocultural, Teoría y Práctica, Política de Profesionalización Docente, El Verbo de una Gestión, Perfiles académicos profesionales del docente, Fundamento del socialismo. Ibelice, quien decidió hace un mes hoy, esa gladiadora, convertirse en una gran gaviota y volar muy alto hasta encontrarse allá en el cielo, porque sé que allá está, para desde arriba mirarnos a todos con mejor simetría. Decidió estar allá junto a Dios. Descanse en paz. Muchas gracias. Quiero agradecer de todo corazón a la maestra Xiomara Guante y con ella a todos los miembros de la ADP, sus antiguos presidentes, los hombres que dirigieron y las mujeres que dirigieron esta batalla hermosa a la que nos ha contado Ibelice. Mi presencia esta noche, exactamente esta tarde, es para mí un gran honor. Que quiero comenzar saludando a Mario Emilio y a Ibelice, su hija, dignos representantes de lo que ha sido Ibelice. Para mí es muy difícil, después de haber estado oyendo a Ibelice, asumir unas palabras. Porque Ibelice ha hecho una demostración de análisis de proceso, de visión política, de contar una historia como a veces ninguno la ha observado y trazar inclusive las rutas del futuro. Ibelice ha hecho una demostración de cómo un ser humano puede vencer una enfermedad. Porque ella está venciendo el asma ahí. Ibelice está agobiándose desde sus pulmones y encontrando inspiración en ustedes, en el pueblo dominicano, en la política, en la educación, para contarnos y recordarnos, junto al trabajo que ha hecho hermoso la ADP Enrique de León,
de esa exposición, que es la última que nos deja, y es el mensaje más profundo y hermoso, el análisis más bello que ha hecho una política de la educación dominicana. Ibelice no tuvo para nada el temor de enfrentar una contradicción, como sabía también resolverlas. Como en el momento en que tenía que luchar entre ADP y su partido, escogió un camino. Porque ella sabe que él siempre supo que la vida es un proceso, que el proceso educativo es procesal, como dijo aquí. Y entonces, Ibelice sabía que a veces hay ríos que andan separados, pero la historia, la geografía, los vientos, las lluvias, los terremotos llevan a juntarse esas aguas. Hoy esas aguas están allá junto con Ibelice. Nosotros aquí recordándola. Y ojalá que no sea una palabra, ojalá que sea una conducta, una visión, una manera de horizonte de ver la vida, una manera país de ver también lo que es la acción política, la honradez, la ética, el progreso, los cambios, la esperanza. Una vida en que no solamente estará con Dios, yo les aseguro que de vez en cuando va a visitarla Juan Pablo Duarte, que a veces pasará por allá Juan Bosch y seguirán discutiendo, y una que otra vez ella aconsejará a Peña Gómez, pero Ibelice seguirá convenciendo. Muchas gracias. Tuve la suerte y el privilegio de estar muy cerca de Ibelice en los primeros años de la fundación y de la organización de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y en el último año de su vida. Junto a ellas nos atrevimos a convocar a las maestras y a los maestros del país, desafiando la dictadura sangrienta de Balaguer para demandar la apertura de las escuelas. Ibelice pudo jugar un rol protagónico de primera línea en la fundación y en los primeros años de la ADP, porque ella misma constituyó un punto de encuentro, encarnó una confluencia de corrientes en la coyuntura que vivimos en el año 1970. Ella había vivido la experiencia de la Federación Nacional de Maestros, FENAMA, había sido dirigente de la Asociación de Maestros del Distrito Nacional, junto con Jacobo Moquete, Darío Solano y Jesús de la Rosa, que en el momento en que surgió la ADP eran sus compañeros en la Facultad de Humanidades de la UAS. Era parte del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, o sea, parte activa de la oposición al régimen de Balaguer, y mantenía lazos con la iglesia, que cuestionaba el poder, y a la iglesia como componente de ese poder, con la iglesia de la teología de la liberación. Ibelice concretó en su persona la amplia coalición que hizo posible el surgimiento de la ADP. Fue el puente entre diferentes generaciones y diferentes corrientes de pensamiento de oposición al régimen de los 12 años de Balaguer, surgido de la ocupación estadounidense en el 1965 para aplastar la revolución constitucionalista. Para Ibelice, la pluralidad en la ADP y su reflejo en las estructuras de dirección a todos los niveles es una garantía de su unidad. Este ha sido el secreto de que la ADP sea el único gremio o sindicato docente de América Latina que no se ha dividido, tal como ella testimonia. Yo, que había sido el tercer dirigente máximo del ADP después de Ibelice, después de Enrique, después de Conrado Matías, el cuarto dirigente, 1980, 1982. Apoyé a un compañero de mi corriente, pero las relaciones entre él, la ADP y Ibelice, que era la ministra de Educación, la secretaria de Estado de Educación, se deterioraron a un punto tal
que se consideró prudente que yo volviese a ocupar la Secretaría General. El grupo político mío consideró necesario parar esa confrontación con Ibelice. Estoy explicando esto por primera vez, por qué volví a la ADP en el año 1984, para salvar la unidad de la ADP. Y en febrero del 84 volví a ser secretario general. E inmediatamente hicimos una agenda común, Ibelice y yo, para dos puntos centrales: reconstruir las buenas relaciones entre ella y el sindicato y trabajar para el seguro médico para maestros, que es su gran obra, fue su mejor obra. Yo digo, la que más han disfrutado los profesores. Y le abrimos un camino al PRD para presentar una plancha que estaba excluido desde 1972 del ADP. Y en ese sentido, Eduardo Cuello encabezó esa plancha, que sacó 11 votos en el Congreso. Aquí está Eduardo. Y esa fue una estrategia que manejamos, Melanio, yo y finalmente el compañero José Ayala, para que el PRD volviera a la ADP. Y al poco tiempo entonces logramos un acto para reconocer a Ibelice Prat como la primera presidenta de ADP e inmediatamente devolverle su condición de miembro de por vida del Comité Ejecutivo Nacional, porque ella se había ido para no dividir la ADP. Se coló una frase socialdemócrata y ella me llamó corriendo y me devolvió el documento. Me dijo, no somos socialdemócratas, somos socialistas democráticos. Y entonces yo ya me puse a estudiar y me convencí que en eso había una sabia visión de tipo ideológica de formación de la política y de los partidos políticos en nuestro continente. Y desde ese momento cuido la ideología del partido para que no nos pronunciemos lo que no somos. Entonces Ibelice fue todo eso que dijeron: feminista, Paulo Freire, educadora, de un pensamiento avanzado, de otro de Paulo Freire, de Tomás Vasconi, de Aníbal Ponce, o sea, pensaba. Por eso ella, y esto es lo que quería decir, Milagro coordinó la Comisión de Educación del Senado y yo la Educación de la Cámara de Diputados para la Ley 66-97. Y los ex secretarios de Educación trabajaron en la parte de los fines y principios de la educación. O sea, Ibelice trabajó todo el pensamiento filosófico de esa ley. Y hoy que Enrique habla de que tenemos que modificar la ley, y que yo estoy de acuerdo, creo que tenemos que pensar en el futuro de la educación, el futuro de la educación dominicana. Por eso, Ibelice nos va a ayudar a esta corrección. Cuando hablo de esa funcionaria, entonces, quiero decir que Ibelice fue boicoteada. Lo que ella quiso hacer para una gran campaña de alfabetización fue boicoteada por la intolerancia política en el periodo que ella fue secretaria de Educación, 82-86. La oposición en el Congreso se unió para impedir un préstamo de $30 millones con el BID, que era el financiamiento de ese programa de educación, de alfabetización para la República Dominicana. Fue boicoteada en otros programas que no conseguimos en esa época la comprensión. Pero Ibelice no se deprimió, Ibelice siguió adelante. Ibelice, a pesar de todo lo que hizo, a pesar de todos los cargos que ocupó, a pesar de todos esos méritos, tenía incluso privaciones económicas, porque Ibelice nunca se dejó sobornar y nunca usó el poder para el beneficio propio. Creo que esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza que tenemos que sacar nosotros. E incluso cuando nos vayamos a equivocar, antes de hacerlo, pensar en Ibelice Prat,
Ramírez de Pérez, una amiga como no hubo otra igual. Por tanto, a ella el mérito, a ella el reconocimiento, y a ella que dijo en su epitafio lo único que quería que le pusieran: ahora te comprendo, Ibelice, cuando pediste que pusieran, me faltó tiempo. Eso fue lo único que le faltó a Ibelice: tiempo. Que viva en la inmortalidad nuestra querida maestra Ibelice Prat Ramírez de Pérez. Yo conocí a Ibelice por algo increíble. Yo era reportero del periódico El Caribe y Cuchito Álvarez me dio la orden de que fuera con el fotógrafo Manuel Durán al Ateneo Dominicano, donde había una especie de mesa redonda sobre la educación. Durán y yo teníamos una cita etílica, y entonces yo le dije a Cuchito, Cuchito, libérame de este compromiso. Y él me dijo, no, mira, como la mayoría seguro van a llevar escritas las ponencias, tú las traes y las trabajas tú y algún otro de los reporteros. Y con esa dispensa acudimos al Ateneo. Cuando llegamos, hablaba Ibelice, y yo, que tuve una etapa en mi vida bastante bohemia, me quedé impactado por Ibelice. Fue un amor a primera vista. La forma que mostraba su vasta cultura, por un lado, el sentido del humor que le impregnó aparte de su discurso, me llevaron a tal fascinación que le dije a Manuel, Manuel, vete. ¿Qué pasa? Digo, no, esa mujer me ha producido un impacto increíble, como ninguna mujer en mi vida. Y entonces Manuel me dijo, no, yo no me voy a quedar. Felizmente, porque yo era alguien que a veces no es un ser humano, que es un peatón. Yo era peatón. Y entonces Manuel quiso liberarme de que tuviera que irme a pie o coger un carro público para mi casa. Decidí, porque los que somos hombres carentes de atributos estéticos, no podemos ser tímidos, porque imagínense, no nos levantaríamos ni por la mañana. Bueno, el asunto es que yo decidí abordar a Ibelice cuando terminara para iniciar un cortejo, pensando que podía ser soltera, y si me decía que era casada, bueno, pues en lugar del cortejo le haría elogios al discurso nada más. Pero esa jovencita que me acompaña, hija de Ibelice, era muy jovencita y delgadita, y se acercó a ella, le dijo, mami, y yo dije, ay, Manuel, es casada, vámonos, y me fui. Pasaron los días, ya yo no trabajaba en el Caribe, sino en última hora, en el vespertino última hora, y llega un día Jesús de la Rosa, que fuimos con discípulos y peleamos 2 veces al puño. Estoy hablando de los años, el año 49 por ahí. Y entonces él mencionó, dijo, acabo de venir de la casa de Ibelice, y yo le dije, ¿tú eres amigo de esa señora? Sí. Digo, caramba, a mí sí me atrae esa señora, pero desafortunadamente es casada. Y me dice Jesús, ¿quién dijo que es casada? Digo, espérate. ¿Es soltera? Me dice, sí, divorciada. Digo, ay, voy a comenzar a enamorarla inmediatamente o media hora antes. Efectivamente, la llamé a su casa porque Jesús me dio el teléfono y la dirección de su casa, y le dije que quería hacerle una entrevista para el periódico Última Hora, y ella me dijo, sí, puede venir.
Cuando llegué allá, la encontré vestida muy informalmente, una hermosa cabellera que los que tenemos penthouse depilado valoramos mucho. Y le hice una entrevista. Ella me llamó para agradecerme y yo le dije, mire, le voy a confesar algo que seguro usted captó. Me dijo, ¿qué? Digo, usted me gusta más que una Coca-Cola en un desierto. Y entonces ahí comencé un asedio. Le pregunté que si tenía alguna pareja sentimental, me dijo que no, que tenía 12 años de divorciada y que yo dije, yo tengo chance porque cuando uno está mal diseñado, pues no acomete con mucho optimismo una estrategia de cortejo. Bueno, ya ustedes conocen el resultado. Yo recuerdo que le pregunté, ¿usted tiene una hija, verdad? Y me dijo, no, 5. Confieso que eso como que me desestimuló un poco, pero recordé, mire qué cosa, como un dato a veces es decisivo en una decisión, valga la obligada redundancia. Un vecino mío de toda la vida en el barrio de San Miguel, Wilfrido Suárez Álvarez, yo visité su familia cuando se mudaron en el barrio de María Auxiliadora y lo vi rodeado de muchachitos y le digo yo, ¿y son hijos tuyos todos? Dice, no, de mi esposa. Digo, pero entonces yo, muy joven, digo, pero si son de tu esposa, son tuyos. Dice, no necesariamente, de su primer esposo. Y ese dato se me quedó ahí de que alguien podía ocuparse de enamorar y hasta de casarse con una mujer con tantos hijos. Y cuando se lo dije a papá, que estaba loco porque yo me fuera de la casa, yo tenía, porque era tímido para cantearme, a pesar de que comencé a trabajar muy joven, me daba como apuro. Y entonces le dije a papá, papá, vas a salir de la oveja negra de la familia. Me dice, ajá, digo, sí. Estoy enamorado de una señora que si me corresponde me caso. Y me dice, ¿quién es? Digo, Ibelice Pras Ramírez. Me dice, hermana de Panchito Pras. Digo, no, hija. Entonces me dice, 5 hijos tiene. Me dice, ¿tú estás enamorado, muy enamorado o muy loco? Digo, las dos cosas. Cuando llegué a tener ya amores con Ibelice, los hijos tuvieron reacciones encontradas. La que está aquí presente simpatizó de inmediato conmigo, quizás porque era muy joven, tenía 13 años, pero la más pequeña, un día yo estaba con Ibelice ya con amores, de manito cogida en la galería de su casa, y salió esa muchachita, debía tener como 11 años, y me dijo, ¿puedo hacerle una pregunta, don Mario? Digo yo, sí. Me dice, ¿por qué usted no se muere? Claro, yo me reí porque sabía la causa de esa animadversión. Ella dormía con Ibelice y sabía que yo la iba a desplazar del lecho. Y entonces por eso tuvo ese pensamiento, yo diría, ¿cómo se podría definir eso? Padrastrocida, algo así. Bueno, ya ustedes conocen, pero hay una faceta de Ibelice que mucha gente desconoce, porque me dicen, pero ven acá, ¿y cómo una mujer tan seria como tú, una mujer tan seria como Ibelice, te hizo caso a un sinvergüenza como tú, que toma la vida así de relajo y cosas? Digo yo, bueno, porque nunca le dije cuando hablaba con ella, tábano ni venía, ¿no? Ni tampoco usé la palabra casimente, que es tan usual aquí en este país. Y cuando me citaba un autor, yo le hablaba de los títulos de algunas obras
Y cuando me mencionaba, por ejemplo, a Nicolás Guillén, que es uno de mis poetas favoritos, yo le recitaba 2 o 3 poemas de Guillén. Y entonces me correspondió. Y voy a hacer aquí algunas anécdotas, porque Ibelice siempre me dijo, mira, si yo me muero primero que tú, porque ella me llevaba 4 años, no me llores, no. Si tú ves mujeres buenas mozas ahí en la funeraria, tú le das tu vitilla y tu cosa. Porque Ibelice era de un humor increíble, mucho mejor que el mío, porque Ibelice era, yo la definía, orgánicamente sociable. A Ibelice lo único que le gustaba, más que estar rodeada de 100 personas, es estar rodeada de 500. Y yo tengo, paradójicamente, sobre mi humor, yo tengo mucha tendencia a la soledad. Yo disfruto la soledad mucho. Y entonces, ¿por qué? Porque soy melómano, me gusta la música clásica, leo mucho, pero Ibelice, a pesar de leer mucho, a veces prefería una visita para conversar que terminar un libro. Yo no, yo cuando me llegaba una persona, cuando yo estaba leyendo un libro con mucho interés, le cogía tanto cariño que estaba loco porque se volviera para llorarlos. Esa frase no es mía, era de Jacobo Magluta. Una vez Jacobo estaba peleando con un contendor en el partido y yo le dije, hablé con fulano y me dice, yo sí lo quiero. Digo, pero ustedes se tiran. Y dice, sí, estoy loco que se muera para llorarlo. Así que la frase es prestada. Pues Ibelice, le voy a hacer 2 o 3 anécdotas porque me estoy extendiendo un poco. Primero, respetando lo que ella quería, que no la lloraran, que ella había durado demasiado tiempo para las enfermedades, asmática desde los 5 años, y los médicos que la atendían, por la escasa terapia medicinal que había para esa enfermedad, decían que no iba a llegar a los 15 años. Después, cuando pasó de los 15, le dijeron que no se casara. Y después que se casó, le dijeron que no tuviera hijos, parió 6. Ya con 40 años parió el hijo nuestro, Milovan Ernesto, economista, hoy con 49 años ya. Y Ibelice comenzó a celarme por mi pasado. Y yo un día, ya fastidiado por ese celo, le dije, ¿tú no te das cuenta, Ibelice, de que mi fealdad es garantía de fidelidad? Y la respuesta de ella surgió de inmediato. Usted se equivocó. Yo no tengo la exclusividad del mal gusto. Que llore ella y no llorar yo, como he llorado bastante. Y mire que yo soy de una época donde los padres le decían a uno, y mi padre lo decía, los hombres no lloran. Y yo quise a mi hijo meterle esa filosofía, e Ibelice me dijo, los hombres sí lloran. Y es verdad. Porque usted sabe, usted por ejemplo, si alguien en un romance lo bota, no poder llorar. Y yo pasé muchas amarguras sin llorar y sin suplicarle a mujeres que me dieron el relief, y yo muy orgulloso de que una mujer me botaba, yo terminaba. Ya yo estoy extendiéndome demasiado, pero quiero decirles que Ibelice tuvo muchas virtudes. A pesar de que siempre trabajó y no le gustaba cocinar, cuando las pocas veces que lo hacía muy bien. Increíble, claro, con un libro de recetas ahí al lado. Pero muy bien. Sí, muchas gracias. Interesante esta intervención de quien fuera el compañero de vida de la profesora Ibelice Pras de Pérez, el periodista Mario Emilio Pérez. Yo diría interesante por lo que es la vida, por lo que ella era, y por lo que fue ese compartir familiar de la compañera. Vamos entonces a pasar a la última parte del programa. El Comité Ejecutivo Nacional decidió a unanimidad colocar el nombre de Ibelice Pras de Pérez
al edificio que aloja el Instituto de Formación Sindical y Pedagógica de nuestro sindicato. Veamos en esta última parte del programa el momento en que se estaba develizando la tarja y el nombre en homenaje y en honor a la profesora Ibelice Pras de Pérez. Nosotros nos sentimos muy honrados con haber compartido este espacio y entonces no es fortuito que sea el local del Instituto de Formación Pedagógico Sindical de la ADP quien vaya a llevar el nombre, el edificio, el nombre de doña Ibelice, porque bueno, todo lo que vimos, todos los testimonios dicen que Ibelice fue eso, educación. Tuvo muchas facetas en su vida, todas de mucha relevancia, de mucha importancia, pero definitivamente la educación fue el norte que enrumbó su vida. De manera que más reconocimiento a eso, que este edificio, que es un edificio de formación, lleve su nombre. Muy honrados nos sentimos los maestros y las maestras de la República Dominicana. Y yo me quedé muy sorprendida porque, y sé que los maestros, que las maestras se van a sentir muy felices con este hecho, porque sin que nadie lo dispusiera, el día del fallecimiento de doña Ibelice, los grupos de WhatsApp del magisterio cambiaron su ícono a una foto de doña Ibelice. Miles de maestros de la República Dominicana pusieron la foto de doña Ibelice sin que nadie lo instruyera con su foto de perfil de su WhatsApp. Eso dice que ella ya dejó un legado en el corazón del magisterio dominicano. Gracias por haber venido, gracias por estar. Como pueden ver, el recuento que hemos hecho del acto memorial a la profesora Ibelice Pras Ramírez de Pérez. Con esto concluimos el programa del día de hoy. Hasta el próximo domingo.